Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Desde AMCHA Honduras nos complace darles la más cordial bienvenida a esta jornada desarrollada en alianza estratégica con Deloitte. El tema que nos reúne hoy es temas relevantes de precios de transferencias en Honduras, obligaciones, tendencias de fiscalización, BEPS, entre otros. También queremos agradecer a nuestros miembros del Sponsors Club 2026, quienes hacen posible la realización de estos espacios. Se trata de miembros platino, Chevron, Crowley, KPMG, miembros oro, IMSA y Louis Dreyfus Company y miembros plata, Central Law y García Boden. Gracias por acompañarnos y poder dedicar este tiempo a un tema tan relevante. Hoy más que nunca los precios de transferencia juegan un papel clave en el cumplimiento fiscal y la estrategia empresarial. Esperamos que este espacio sea de mucho provecho y que puedan llevarse respuestas claras y aplicables. Les recordamos a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A, ya que al final de la conferencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas en la cual se estarán despejando todas sus dudas o consultas. Asimismo, les comentamos que se les estará compartiendo a sus correos el link de YouTube junto a un resumen de la presentación que se impartirá esta mañana. Les agradecemos a nuestros conferencistas e invitados especiales por dedicarnos su valioso tiempo.
para compartir con nosotros todos sus conocimientos acerca de los siguientes temas: tendencia de fiscalización de precios de transferencia en Honduras y la región, cumplimiento de precios de transferencias en Honduras, declaración informativa y local file, y Country by Country Report Honduras 2025. Esta mañana contamos con la participación de destacados expertos en la materia. En primer lugar, nos acompaña Mario Coyoy, socio de Tax y Legal en Deloitte S. Latam, quien cuenta con más de 24 años de experiencia asesorando a clientes locales y multinacionales. Su trayectoria abarca planificación fiscal, local e internacional, estructuración corporativa y análisis de precios de transferencia con experiencia en industrias de consumo, energía y recursos. Asimismo, nos acompaña Carol Abushaibe, gerente senior de la práctica de precios de transferencia en Deloitte para Centroamérica, Panamá y República Dominicana, con más de 19 años de experiencia en documentación, planificación y resolución de controversias. Ha trabajado con grupos multinacionales en diversas industrias y jurisdicciones, aportando soluciones prácticas e innovadoras con un enfoque regional. Finalmente, contamos con la participación de Joshua Rivera, con más de 11 años de experiencia en Deloitte, Guatemala, especializado en impuestos y servicios legales en materia de precios de transferencia, valoración entre partes relacionadas y análisis de intangibles. Además, participar activamente como expositor en distintos espacios académicos profesionales. Les invitamos a aprovechar este espacio al máximo, a participar activamente a través del Q&A y sobre todo a llevarse ideas claras y aplicables. Sin más, les cedo la palabra. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Queremos agradecer específicamente a AmCham Honduras por esta oportunidad de dirigirnos esta mañana a todos ustedes para conversar acerca de temas relevantes de precios de transferencia en Honduras. Un tema que ha llegado para quedarse a nuestros países, que cada vez vemos más países en el mundo con esta normativa de precios de transferencia. ¿Y por qué es importante? Porque sabemos que a través de esta normativa los fiscos, las autoridades tributarias de cada uno de nuestros países, pues trata de evitar que en transacciones con compañías relacionadas las utilidades salgan del país con el objetivo de disminuir la carga tributaria. De esto parte la importancia de precios de transferencia y hoy pues tenemos la oportunidad de platicar con ustedes acerca de este tema. Ya comentaron un poco quiénes estaremos esta mañana compartiendo, sin embargo, pues reitero, estaremos Carola Buchaibe, gerente senior de precios de transferencia del Marketplace Centroamérica, Panamá y Dominicana, Joshua Rivera, gerente senior también de precios de transferencia del Marketplace Centroamérica, Panamá y Dominicana, y su servidor, socio de precios de transferencia para esta misma región. ¿Cuáles van a ser esos temas que estaremos compartiendo en la próxima hora 20 más o menos? Pues estaremos platicando acerca de las tendencias de fiscalización de precios de transferencia en Honduras, ¿verdad? Hacia dónde vemos que el SAR está yendo y también la región, ¿verdad? No solo la SAR, sino también cuáles otras administraciones tributarias están haciendo una fiscalización bastante fuerte, bastante agresiva en los países de nuestra región, Centroamérica, Panamá y Dominicana. Platicaremos un poco acerca de cuáles son las principales obligaciones de precios de transferencia que tenemos en este bello país, principalmente temas de la declaración informativa y el famoso local file o estudio de precios de transferencia, como también le conocemos. Y por supuesto, estaremos también platicando acerca de un tema muy importante que es el Country by Country Report, el famoso CBC, que como ustedes saben, han, han generado ciertas preguntas en el pasado reciente
¿verdad? Con esta nueva obligación de notificación y lo que se nos viene con este tema. Por último, dejaremos un espacio, como ya nos mencionaba la representante de AmCham Honduras, dejaremos un espacio de preguntas y respuestas. Queremos compartir con ustedes, queremos escucharlos, queremos ver cuáles son esas dudas para poder compartir con ustedes nuestros comentarios y nuestra opinión. Para el efecto, pues pueden usar el respectivo icono acá en la plataforma de Zoom de preguntas y respuestas para que allí puedan incluir sus preguntas y al final, como mencionaba, pues vamos a tener un espacio para poder compartir con ustedes esas opiniones, esos comentarios de lo que ustedes puedan tener sus consultas. Entonces, para Carol, para Joshua, y para mí, pues va a ser un gusto esta mañana compartir con ustedes. Reitero un agradecimiento muy especial a AmCham Honduras por darnos esta oportunidad. A todos ustedes también por estar aquí escuchándonos. Esperamos ser de aporte y principalmente pues un agradecimiento especial a Dios por darnos esta oportunidad. Arranquemos. ¿Cuáles son esas tendencias de fiscalización de precios de transferencia que hemos estado viendo en Honduras? Que básicamente la SAR ha estado bastante activa, ¿verdad? Ha estado bastante enfocada en fiscalizar el tema de precios de transferencia. ¿Y por qué? Bueno, ya comentábamos al inicio que pues la principal razón de que todos los países estén teniendo una normativa de precios de transferencia es que de esa forma se evita sacar las utilidades, los beneficios a otras jurisdicciones y definitivamente siendo la autoridad tributaria al final de cuentas una entidad que se lleva parte de la utilidad, pues le conviene definitivamente que las utilidades que corresponden al país se queden en el país para que tributen el impuesto que corresponde. ¿Qué hemos visto que ha estado haciendo el Servicio de Administración de Renta, el famoso SAR? Bueno, ha estado enfocado mucho en revisar servicios intragrupo. Todas esas transacciones con compañías relacionadas que se refieren a servicios, ha estado revisando si en efecto cumplen los requisitos, si se considera que es necesario, si en verdad hay un aporte, ¿verdad? Para la prestación de ese servicio y no ajustar la deducibilidad. Por supuesto, ha verificado también si se ha cumplido con las retenciones aplicables, pero desde el punto de vista de precios de transferencia, lo que ha estado viendo es que sea también un precio de mercado. Si ese servicio no se considera un precio de mercado, hemos estado observando que se han formulado ajustes a la deducibilidad sobre esos servicios intragrupo. Aquí es donde el famoso benefit test se vuelve importante porque ese test de beneficio es considerablemente importante hacerlo para poder nosotros sustentar que en efecto el servicio intragrupo que estamos recibiendo o que estamos prestando cumple con los requisitos, se obtiene un beneficio, es necesario y por lo tanto es sustentable para poderlo registrar en la contabilidad de la empresa hondureña y que tenga los efectos fiscales que esperamos. ¿Qué más hemos visto? Bueno, enfoques en auditoría en regalías, ¿verdad? Han estado revisando que esas tasas de regalías se consideren de mercado, que se cumplan los requisitos. También han estado enfocándose en temas de financiamiento intragrupo, ¿verdad? Que la tasa de interés se considere de mercado, que ese financiamiento esté sirviendo para generar rentas grabadas y por lo tanto si genera rentas grabadas, entonces se confirma que la deducibilidad es aceptable,
¿verdad? Entonces, financiamientos intragrupo también han sido un enfoque importante del SAR en Honduras. También han estado revisando que las transacciones de distribución no tengan un margen muy pequeño, ¿verdad? Hemos visto no solo en Honduras, sino en algunos otros países que esas transacciones de distribución muchas veces tienen un margen muy pequeño, como que fuese de riesgo limitado. Sin embargo, cuando se analizan las funciones, esos riesgos que se están tomando en consideración en la transacción, no necesariamente corresponden a un riesgo limitado. Por lo tanto, esos márgenes hay que evaluar que se consideren de mercado para que la tributación en Honduras esté acorde a precios de mercado, esté acorde a la normativa de precios de transferencia. ¿Qué más hemos visto? Bueno, un poco de enfoque en commodities, todos esos productos que se cotizan en bolsa, que tienen parámetros internacionales. También ha sido un enfoque que el SAR ha estado teniendo sobre este tipo de productos. También evaluación en seguros, reaseguros. eh, y también ha tenido un enfoque especial de fiscalización en empresas que han tenido pérdidas recurrentes, ¿verdad? Es normal, en algún momento podemos tener una pérdida en alguno de los años. Recordamos esos años de pandemia, de COVID, donde era normal que muchas de las empresas de ciertas industrias estuviesen teniendo pérdida. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que si esas pérdidas se han vuelto recurrentes, ha llamado la atención de la administración tributaria y ha generado auditorías, ha generado fiscalizaciones en temas de precios de transferencia cuando estas compañías tienen transacciones con compañías relacionadas para poder verificar que los precios que se hayan utilizado sean de mercado. Así también, la SAR ha estado enfocada en esas empresas que tienen regímenes especiales, verificar que se estén aplicando conforme la ley las exenciones, los beneficios específicos que tienen garantizados por ley y que esté en cumplimiento también con la normativa de precios de transferencia. No podríamos decir que por estar una empresa en un régimen especial, no debería de cumplir con precios de mercado. Eso sería equivocado. Se necesita cumplir con la normativa eh, para poder cumplir con precios de transferencia, no obstante estén en un régimen especial. En este tipo de auditorías, ¿qué hemos visto que SAR está solicitando? Bueno, pide el estudio de precios de transferencia de 2 años anteriores, ¿verdad? Está revisando, por ejemplo, el año 2023 y también pide el año 2022 y el año 2021, ¿verdad? En realidad pide la documentación de precios de transferencia de 3 años, el año que está auditando y 2 años más. Revisa si hay contratos de servicio y que esos contratos pues tengan todas las cláusulas necesarias para poder revisar si en efecto es un servicio que se está prestando y que tiene los requisitos que pide la ley. Pide también que haya evidencia de la prestación efectiva del servicio. Por ejemplo, por mencionar, pide informes, ¿verdad? Si es una asesoría técnica y hay una prestación de servicio, verifica si hay un informe donde pueda revisarse cuál fue la sugerencia, cuál fue la recomendación que haya dado la compañía a la cual se contrató para la prestación de este servicio. Está verificando y pidiendo si hay políticas contables de distribución de costos, principalmente cuando hay segmentación de estados financieros. Cuando hablamos de segmentación de estados financieros, podemos mencionar que, por ejemplo, hay
actividades de manufactura, actividades de distribución. Entonces, cómo estamos asignando o distribuyendo ese tipo de costos en cada uno de los segmentos. También hemos visto que el SAR ha estado enfocado en verificar el grupo de empresas comparables que se están usando para los análisis económicos de precios de transferencia, ver si excluye alguna de las empresas comparables, pide los cierres contables, los auxiliares de esos cierres contables, o sea, vemos que está pidiendo bastante información en cada una de las auditorías que está haciendo. ¿Cuál es nuestra recomendación acá? Bueno, por favor, tengan preparado toda esta documentación en forma anticipada, sabiendo cuál es el enfoque que la autoridad tributaria en este país está teniendo. ¿Y qué hemos visto? Bueno, con este enfoque de fiscalización, con la documentación que está solicitando, lo que hemos visto es que se están formulando ajustes. Formula ajustes cuando los márgenes están inferiores a los precios de mercado, están inferiores a esos rangos de mercado. Ha hecho ajustes a la deducibilidad de los servicios intragrupo cuando cree que no se cumplen todos los requisitos, ¿verdad? Cuando no hay evidencia de que sí era necesaria la prestación o la recepción de ese servicio. También ha estado ajustando el tema de regalías cuando cree que no está bien documentado, cuando cree que la regalía está por encima del valor de mercado que debería de estarse cobrando. Y el tema de financiamientos, como ya decíamos, cuando esos financiamientos no se puede demostrar que generaron rentas gravadas, que ese financiamiento fue usado para continuar generando rentas gravadas al impuesto sobre la renta y que el interés se considera de mercado, también hemos estado viendo ajustes en ese tipo de operaciones. Para nadie es secreto, ¿verdad? El Servicio de Administración de Renta está bastante enfocado en hacer fiscalizaciones de precios de transferencia. Cuando nosotros vemos la región y evaluamos qué autoridad tributaria tiene un enfoque más fuerte de fiscalización y en este caso, hablando de precios de transferencia, creemos que los dos países de la región que quizá tienen un enfoque mucho más fuerte es precisamente Honduras y ahí sumaríamos a SAT de Guatemala, ¿verdad? Pero enfocados en Honduras, tienen una autoridad tributaria que pues estamos viendo día a día que está muy enfocada en temas de fiscalización a nosotros los contribuyentes y que tienen un enfoque importante en precios de transferencia. Y bueno, para comentarles un poco de la tendencia de fiscalización de precios en la región, hablando de nuestros países vecinos de Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, pues quisimos preparar una tabla resumen en donde podemos mostrarles cuáles son aquellas acciones revisadas por la autoridad tributaria que hemos visto que hay una tendencia, ¿verdad? No solo la SAR, no solo la SAT en Guatemala, sino la mayoría de autoridades tributarias en la región centroamericana, incluyendo también a Panamá en esta región, ha estado enfocada en fiscalización. A ver, veamos algunos ejemplos. Primero, el análisis cedular versus el análisis global. ¿A qué se refiere con esto, Mario? Bueno, aquí a lo que nos referimos, amigos, es que las autoridades tributarias de la región, cuando están viendo temas de precios de transferencia, les gusta que haya análisis cedular, es decir, análisis individualizado
por cada una de las transacciones. Por ejemplo, que haya un análisis para actividades de manufactura, que haya un análisis para actividades de distribución, que haya un análisis para la prestación de servicios, que haya un análisis para actividades de financiamiento y no que haya un solo análisis para todas las transacciones. Le podemos llamar a ese análisis global en donde consolidamos el estado de resultados y hacemos un análisis global y si ese análisis global más o menos muestra una utilidad de mercado, decimos, como hay una utilidad de mercado, damos por hecho que todas las transacciones son de mercado y cumplen con precios de transferencia. Eso ya no está siendo aceptado por las autoridades tributarias. ¿Cuál es la preferencia de las autoridades tributarias? Que se hagan análisis cedulares, análisis individuales por cada una de las transacciones. ¿Qué otros temas? Bueno, hemos visto que las autoridades tributarias han estado teniendo la tendencia de que si un contribuyente hondureño o de cualquier país de la región hace normalmente cambios de métodos de valoración, año tras año levanta una bandera y esa bandera que se levanta genera fiscalización tributaria, genera fiscalización de precios de transferencia. Y eso lo hemos visto en la mayoría de países, exceptuando quizá Nicaragua, como pueden ver en el cuadro, pero en los demás países es una tendencia que hemos visto en fiscalizaciones de esta materia de precios de transferencia. ¿Qué más? Bueno, hemos visto que también las autoridades tributarias están cuestionando ciertas comparables que se usan en el análisis económico. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando hay pérdidas en esas empresas comparables, les genera una bandera a la autoridad tributaria y cuestionan, ¿verdad? Si esa compañía tiene pérdida, normalmente no la aceptan, genera una evaluación y muchas veces la eliminan de ese rango de empresas comparables. ¿Por qué? Porque eso les va a beneficiar, porque hay más probabilidad que el contribuyente hondureño o el contribuyente de la región quede fuera de rango. Lo mismo pasa cuando esas comparables no se puede confirmar que tienen el mismo giro de negocio o que en efecto sean comparables con la parte analizada que estamos usando en el estudio de precios de transferencia. ¿Qué más? Bueno, ya comentábamos un poco que es el caso de Honduras, precisamente cuando una compañía tiene pérdidas recurrentes, no solo la SAR en Honduras, sino también las autoridades tributarias de la región, cuando ven ese caso, aplican fiscalizaciones de precios de transferencia. Lo mismo sucede con financiamientos cuando las tasas son cero o muy, muy bajas y cuando creen que no hay una sustancia o realidad económica en los servicios intragrupo, como ya mencionábamos, es una tendencia de fiscalización de precios de transferencia en nuestra región. Con esto entonces, pues damos como introducción el tema de la fiscalización de precios de transferencia, sabiendo que no solo la SAR está muy enfocada en esta materia, sino también los países de nuestra región centroamericana han estado enfocados en revisar la materia de precios de transferencia. Pareciera que están generando comunicación interna dentro de las administraciones tributarias porque han tenido muchos enfoques similares en la región. Continuemos y le paso el uso de la palabra a mi colega Joshua Rivera. Adelante, Joshua. Muchísimas gracias, Mario. Excelente, gracias a todos por su participación. Seguimos entonces con estos temas relevantes que estamos viendo ahora
y que tenemos fechas de vencimiento próximas en Honduras. Vamos a pasar entonces a ver los cumplimientos, ¿verdad? En materia de precios de transferencia. Vamos a repasar un poquito cuáles son las bases legales que sustentan estas obligaciones en materia de precios de transferencia. Aquí a modo de repaso, vemos, por ejemplo, el decreto 232-2011, que es la Ley de Regulación de Precios de Transferencia, la cual pues ya establece la necesidad de la aplicación de la normativa de precios de transferencia en Honduras. Tenemos también el acuerdo de ISG 004-2016, que es el reglamento, ¿verdad? Mucho de los temas específicos que se debe de contar en el estudio, y quiénes son los sujetos relacionados, cuáles son los criterios de vinculación, lo podemos encontrar en este documento, en el reglamento. Luego tenemos el acuerdo SAR 007-2017. Aquí tenemos ya específicamente el tema de formatos, ¿verdad? Declaraciones informativas, por ejemplo, en tema de precios de transferencia, reportar esas transacciones que hemos tenido con entidades relacionadas y por supuesto, ahora con la nueva notificación del reporte país por país, que lo tuvimos que haber realizado ahora a finales del año fiscal anterior, ¿verdad? Ahí nos hizo correr un poquito, estuvimos todos en las carreras de saber cómo lo tenía que llenar, será que me aparece esta notificación en la oficina virtual, ¿verdad? En el hoy. Como no me aparece, ¿será que sí lo tengo que cumplir o no? Teníamos que estar en comunicación con representantes del SAR. En fin, fue un tema bastante entretenido y que por supuesto Carol también nos va a estar comentando un poquito acerca de cuáles son esos siguientes pasos ahora que ya pasó esta notificación, ¿verdad? Tenemos también por otro lado el decreto 170-2016 que pues habla básicamente de las reformas al Código Tributario, en donde está hablando específicamente de cuáles son las facultades que tiene el SAR para temas de fiscalización, ¿verdad? Y por último, pues el decreto 117-2021 aquí habla de exclusiones temporales de regímenes especiales para la obligación del estudio de precios de transferencia. Aquí para comentar un poco el objetivo de esta normativa de precios de transferencia, que ahí como lo mencionaba Mario, hemos visto entonces en la región que ya muchos países se han adaptado a esta normativa internacional, que básicamente son guías establecidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en donde da esta serie de guías, de lineamientos, tanto para las administraciones tributarias como para los grupos multinacionales, ¿verdad? ¿Y con qué propósito? ¿Con qué fin? Con el propósito de poder alinear la tributación, ¿verdad? Y sobre todo evitar la erosión de la base imponible. La erosionar la base imponible, pues básicamente que nosotros estemos considerando gastos que a lo mejor son artificiales y que pues de alguna forma se tiene el propósito u objetivo de poder llevarse la renta generada, en este caso específico de Honduras, hacia un país de baja o de nula tributación. ¿Qué otra cosa quiere evitar este tema de la normativa de precios de transferencia alineada con estos estándares internacionales? Pues esta transferencia artificial de los beneficios, ¿verdad? eh, en el último tiempo, pues hemos visto que Honduras se ha sumado al marco inclusivo de OCDE en la región. Vemos que ya Costa Rica es un país miembro de OCDE. eh, República Dominicana también está como parte del marco inclusivo. Vemos ahora este año a inicios que Guatemala también está formando parte del marco inclusivo de OCDE y pues todas estas acciones los hacen pues para tener una mejor transparencia, ¿verdad? Y poder evitar y poder tener herramientas que, que den como un fortalecimiento al Estado de que no se está haciendo esa transferencia de los beneficios, ¿verdad? Como miembros de estos marcos inclusivos de OCDE, por ejemplo, podemos mencionar, por supuesto, la obligación de hacer el estudio de precios de transferencia, el hecho de poder tener y contar con un reporte maestro,
o master file, y también la obligación del country by country report o el reporte país por país. Pues básicamente estas son herramientas que están estipuladas en la acción 13 de BEPS, que es precisamente acciones para evitar esta erosión de la base imponible y el traslado artificial de los beneficios. También uno de los objetivos principales es tener este tema de poder tener una transparencia entre las operaciones multinacionales, ¿verdad? De empresas que tienen presencia en nuestros países, sobre todo en Honduras. Entonces, de esa cuenta se ve mucho, ¿verdad? En grupos multinacionales, temas de que, por ejemplo, tengo una facturación por un servicio, tengo algún recargo y nosotros ahí como consultores, cuando entramos a hacer la evaluación, a hacer el análisis, consultamos, miren, tienen algún detalle adicional de por qué les están haciendo este cargo y la verdad es de que localmente muchas veces ni siquiera saben, digamos, los representantes de la compañía a qué corresponden esos cargos que estamos recibiendo del extranjero. Entonces, pues precisamente este es uno de los temas que se quiere tener una mayor transparencia en cuanto a cuál es el beneficio, como comentaba Mario, si realmente es útil, si es necesario, si nos está representando a nosotros generar una mayor renta grabada en el país y que que de esa cuenta pues se pague la porción o el impuesto correspondiente a cada entidad según la aportación que ha tenido en la transacción, ¿verdad? Por otro lado, pasamos entonces a ver quiénes son esos sujetos obligados a la normativa de precios de transferencia, pues aquí básicamente es toda persona natural o jurídica que sea residente en Honduras y que realice operaciones con partes relacionadas. ¿Qué partes relacionadas? Aquellas operaciones que pueda hacer con una entidad relacionada que esté en el extranjero, ¿verdad? Estas de entrada están bajo la normativa, están obligadas a poder documentarlas a través de un estudio de precios de transferencia para verificar que efectivamente esas transacciones se dieron a valores de mercado. Por otro lado, también tenemos en función de las entidades relacionadas locales, únicamente cuando una de ellas esté en un régimen especial, ¿verdad? O que tenga un beneficio fiscal, y que este esté confirmado en el decreto 117/2001 y su reglamento. Estos serían entonces los sujetos que están obligados. ¿Cuáles son los criterios de vinculación para considerar que dos entidades son relacionadas? Pues que toda persona natural o jurídica en Honduras va a considerarse que tiene partes relacionadas cuando otra entidad o una de ellas esté operando en un régimen especial, ¿verdad? Otra es cuando haya un tema de dirección de control, ya sea directo o indirecto, ¿verdad? Aquí en este sentido, pues ahí se ve mucho el tema de el poder de la otra entidad o de la otra parte para poder influir en la toma de decisiones de la otra entidad, ¿verdad? También tenemos el tema de la participación accionaria, también tenemos las relaciones de administración, de dirección o de decisión. Adicionalmente, también podemos ver temas de exclusividad, ¿verdad? Dependiendo del producto o del servicio. Entonces, este es el marco general que nos da a nosotros la pauta de saber si una parte es relacionada o no, ¿verdad? En el último tiempo por ahí había una pregunta de que, ¿será que si tengo yo operaciones con un proveedor que está en un régimen especial, por ejemplo, en zona franca o en algún otro régimen especial, pero si no es parte relacionada, ¿será que tengo que hacer el estudio? ¿Será que tengo que comprobar que estas operaciones están a valores de mercado? Pues la respuesta sería que no, porque la naturaleza de la normativa va en función de que las entidades relacionadas tengan sus operaciones como que si hubiesen sido entre terceros independientes, ¿verdad? Entonces, una relación de un proveedor, aunque esté operando en un régimen especial o de zona franca, pues en este caso no se consideraría como parte relacionada. Y de esa consecuencia, pues no habría la necesidad de documentar ya sea el estudio o inclusive la declaración informativa de precios de transferencia. ¿Cuáles son las transacciones alcanzadas? A ver, en este caso, la normativa lo que indica expresamente son transacciones comerciales y financieras, aquí a lo cual nosotros quisimos desarrollarlo un poco más
para que ustedes puedan tener una mejor idea de qué tipo de transacciones son los que en la práctica, pues el Servicio de Administración de Rentas espera a que se reporten tanto en el estudio de precios de transferencia como en la declaración informativa. Pues entonces serían las mercancías, en este sentido, pues las importaciones, exportaciones, inclusive con temas de commodities. Recordemos que los commodities son aquellos productos que tienen una referencia internacional, como por ejemplo el café, los derivados del petróleo, etcétera, ¿verdad? Tenemos por otro lado también los servicios intragrupo. Tenemos también temas de regalías, asistencia técnica, pagos por licencias. Tenemos también los intereses, los financiamientos. Por ahí, como lo comentaba Mario, el fisco se está enfocando en ver aquellos que a lo mejor están con tasa cero, ¿verdad? Y que no reflejan la verdadera naturaleza de ese financiamiento. Tenemos también, por ejemplo, los reaseguros, los seguros, los servicios financieros. Tenemos también el uso de activos, comisiones y actividades de distribución, ¿verdad? Bueno, pasando entonces al tema que ahora tenemos ya una línea de vencimiento que es a finales de este mes, el 30 de abril, tenemos la declaración informativa y temas de local file, ¿verdad? Vamos a verificar ahí a quienes les aplica y otros puntos importantes. Tal vez en relación, hablando desde un inicio del estudio de precios de transferencia o el local file, ¿quiénes están obligados a presentar este estudio? Pues aquellos contribuyentes hondureños que tienen operaciones convinculadas en el extranjero, como lo repasamos, y aquellos que tienen operaciones convinculadas locales que estén bajo un régimen especial, ¿verdad? Inclusive también tenemos que estar atentos a cuando la administración, em, el SAR, nos lo requiera en un proceso de fiscalización. ¿Cuál es el contenido de este estudio de precios de transferencia, este local file? Pues bueno, el contenido tiene muchas partes importantes. En algunas de ellas podemos mencionar funciones y actividades de las entidades que son participantes de las transacciones. ¿Esto qué quiere decir? Es el perfil funcional, ¿verdad? El análisis funcional, saber cuáles son aquellas características, cuáles son los departamentos que están involucrados en el desarrollo de las actividades, cuáles son las personas, cuál es cuáles son esas funciones que se están desempeñando en la transacción que está sujeta a análisis. Adicional a cuáles son los activos que se utilizan para el desarrollo de esas actividades. Por otro lado, tenemos los riesgos asumidos. Este punto también es muy importante, el tema de los riesgos para saber cuál es el nivel de rentabilidad que debería de esperar una entidad en función de los riesgos que está asumiendo, ¿verdad? Entonces, parte de la teoría lo que indica es de que si estamos incurriendo en mayores funciones, en la utilización de varios activos y si estamos asumiendo un nivel de riesgos, digamos, considerable, pues de esa cuenta debiese de ser la remuneración que vamos a obtener por la transacción que estamos realizando con nuestra parte relacionada. Otro tema importante aquí es por qué se solicita esta parte como contenido del estudio para que la administración tributaria también tenga muy claro cuál fue la base que utilizó el asesor para tener un criterio de comparación en función de cuáles fueron las comparables que se seleccionaron, ¿verdad? Entonces, ahí de esa cuenta tenemos entonces cuál fue el método que se aplicó, ¿verdad? ¿Cuál fue el descarte de los métodos? Digamos, ahí lo que se espera es de que tengamos muy detallado cuáles fueron los métodos, cuáles son todos los métodos disponibles, por qué no se utilizaron A, B, C o D métodos, sino que se utilizó otro, ¿verdad? Y que esas razones pues sean técnicas en función de la disponibilidad de la información que se tenga sobre la transacción que se está analizando. Por supuesto, el detalle de las operaciones comparables y análisis de comparabilidad. Este punto es el que les comento que les prestan especial atención a dependiendo de qué funciones estamos nosotros colocando, qué activos y qué riesgos se utilizaron en la transacción.
Allí es donde las administraciones tributarias le prestan especial atención al tema del análisis de comparabilidad para determinar si en efecto pues los comparables que se seleccionaron son los adecuados, ¿verdad? Esto es en cuanto a la sujeción y al contenido del estudio. Por otro lado, tenemos quiénes son los que tienen que intervenir o los que aplican para poder presentar la declaración informativa. Entonces, serán aquellos contribuyentes grandes y medianos, ¿verdad? Tenemos también las entidades hondureñas que llevan a cabo operaciones con vinculados. Esto es importante que sean siempre vinculados locales y que estén inscritos bajo un régimen especial, ¿verdad? Tenemos también las entidades hondureñas que llevan a cabo operaciones con entidades en jurisdicciones catalogadas como paraísos fiscales. Esto pues con el objetivo de verificar de que no es un traslado artificial de beneficios. Aquí una observación importante es que la no presentación de la declaración informativa no exime la revisión por parte de la administración tributaria, ¿verdad? Entonces, en este sentido, tenemos que tener mucho cuidado si en algún caso no aplica el hecho de que tengamos que hacer la declaración informativa, como por ejemplo aquellos que podrían ser pequeños contribuyentes, pero que por supuesto tienen que contar con el respaldo de que las operaciones se hayan realizado a valores de mercado. Pasando entonces a temas de fechas, pues tenemos ahora el 30 de abril, dependiendo del cierre fiscal que se tenga, si fue ahora al 30 de diciembre del 2025, pues tenemos al 31 de diciembre del 2025, pues tenemos ahora la fecha de vencimiento el 30 de abril. Tenemos fecha de vencimiento para el estudio de precios de transferencia. La realidad es que no hay una fecha como tal de vencimiento del estudio, ¿verdad? No, no es que la ley o que em, el SAR nos obligue a tener el estudio para presentarlo, para subirlo, por ejemplo, a la oficina virtual. Sin embargo, sí es importante contar con el estudio, pues para poder proceder al siguiente punto, que es la declaración informativa de precios de transferencia, ¿verdad? Sí es importante contar con el estudio, con los análisis económicos, con la información de los comparables, con las matrices de aceptación y de rechazo, estrategias de búsqueda. Esta información es fundamental para poder documentar de forma adecuada la declaración informativa. Entonces tenemos como fecha de vencimiento también el 30 de abril la declaración del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y por supuesto la declaración informativa de precios de transferencia. Aquí un par de temas importantes a mencionar es de que podemos proceder con el llenado de la declaración de precios de transferencia antes de la declaración del impuesto sobre la renta. Podemos seleccionar cualquiera de los dos puntos. Podemos presentar primero renta y luego precios o primero precios y luego renta. Aquí solo una observación importante es que la declaración informativa de precios de transferencia sí incluye una parte, y lo vamos a ver más adelante, en la que indica si nosotros realizamos un ajuste o no, ¿verdad? Entonces, de esa cuenta, si se realizó un ajuste, tiene que estar directamente relacionado y verificable en la declaración del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Para no tener una, digamos, para no tener ahí información que no esté alineada entre ambas declaraciones, tanto de renta como de precios de transferencia. ¿Cuál es el contenido de esta declaración informativa para el tema de precios de transferencia? Pues nos pide detalle de las operaciones con partes relacionadas, nos pide cuáles son los métodos de valoración utilizados. También nos está solicitando la información financiera relevante en cuanto, por ejemplo, al monto de las transacciones, en qué moneda se pactó, etcétera. Tenemos también identificación de las contrapartes, el nombre de la contraparte, el tax ID o número de identificación tributario de estos, de estas partes relacionadas y también el país en donde están ubicadas y también confirmación del análisis de precios de transferencia, en donde dependiendo del método nos solicita el que coloquemos el rango intercuartil que nosotros utilizamos como conclusión del análisis de precios de transferencia. En cuanto al tema de los resultados, aquí es importante mencionar muy rápidamente que digamos, dentro del año fiscal de enero a diciembre del 2025, si nosotros en algún momento llegamos a tener una situación en donde los resultados de las transacciones no se reflejen
a valor de mercado no estén en cumplimiento con el principio de plena competencia, entonces nosotros ahí podemos en tiempo realizar un ajuste real, ¿verdad? Entonces, en este sentido, podemos aplicar notas de débito, de crédito, podemos hacer rectificaciones de pólizas de importación o exportación, o inclusive rectificación de declaraciones. En este caso, por supuesto, viendo todo la afectación que podría tener en temas aduaneros, el tema o el punto es de que toda vez nosotros podamos hacer un análisis dentro del mismo año, podemos corregir la situación para a finales de año tener un resultado que esté en cumplimiento. ¿Cuál es el tema? Que cuando cierra el año, y por ejemplo ahora estamos en abril del siguiente año que ya se vence la declaración informativa, y haciendo el análisis, a lo mejor nos damos cuenta que no estamos en cumplimiento, pues vamos a tener la obligación de hacer un ajuste en la declaración de precios de transferencia a la mediana del rango, ¿verdad? Entonces, lo ideal siempre es que podamos con tiempo hacer un análisis preliminar para poder determinar si nuestras operaciones están siendo realizadas a valores de mercado. ¿Qué temas de riesgo podemos mencionar en, en cuanto a la declaración informativa y al estudio? Ya lo mencionaba un poco Mario, aquí el tema que les ha estado prestando atención el SAR, y es porque también se da mucho por cómo la región se comporta, ¿verdad? Sobre todo también no solamente a nivel de Centroamérica, sino a toda América. Vemos, por ejemplo, temas de actividades y de funciones de personal. Esto porque hemos visto ya una práctica en donde se solicita un nivel de detalle del prestador del servicio muy profundo, ¿verdad? Tanto eh, que solicita cuál es el currículum vitae o la hoja de vida, cuál es el perfil profesional de la persona que está prestando el servicio. Esto con el objetivo de verificar que el servicio que se está prestando, sí se está prestando con, digamos, con las personas adecuadas para prestar ese servicio y que haga sentido con el monto que se está cargando, ¿verdad? Entonces ya no solamente vamos a un tema de tengo un pago por un servicio, estoy, tengo los requerimientos de ley, ¿verdad? Tengo un contrato, tengo el registro contable, estoy pagando una retención y pues bueno, ya con esos registros contables que me establece la ley, ya con eso doy por sentado que estoy bien. Además, si estoy diciendo que el margen que me están cobrando es un margen de mercado. Estamos viendo ahora que las fiscalizaciones son un poco más especializadas y están yendo a un nivel de detalle más sofisticado. Vemos también estructuras de costos de la sociedad. Aquí es una evidencia tangible para la prestación del servicio. Vemos también temas de existencia, que haya un beneficio económico y comercial del servicio que se está recibiendo, ¿verdad? Que se pueda demostrar que realmente ese servicio nos está sirviendo para generar una mayor renta agravada en Honduras. Y sustancia, que haya una autenticidad del servicio, ¿verdad? Que aquí lo que se quieren asegurar la autoridad tributaria es de que no es una empresa de papel que nos está haciendo el cargo, sino que sí es una entidad con estructura y con el personal adecuado. Pasando entonces al contenido también ya muy específico aquí ilustrado acerca de la declaración informativa, aquí les estamos compartiendo algunas algunos screenshots, algunas tomas de esta declaración informativa que lo vamos a encontrar en el lobby. Aquí vemos entonces que tenemos que llenar la declaración 545, ¿verdad? 545, que es la declaración informativa de precios de transferencia, y vamos a ver las tres secciones que contiene esta declaración informativa. La sección A es información general de las operaciones relacionadas. En este caso, aquí dependiendo de la transacción que estamos teniendo, si es una operación tangible, si es una operación financiera, si es una regalía, etcétera, va a modificar un poco la información que nos va a pedir, pero podemos hablar, digamos, de forma general cuál es la información que nos está pidiendo esta declaración. Aquí lo vemos en pantalla, el, tenemos tenemos el tipo de operación, el código del país,
tenemos el número de identificador tributario mercantil, tenemos el nombre o la razón social de la parte relacionada, vinculada, tenemos la actividad económica y tenemos el tipo de relación. Cuál es la, el criterio de vinculación, ¿verdad? Que hace que estas dos partes sean relacionadas. Tenemos la naturaleza de la operación, si es ingreso o egreso. Tenemos la moneda, si fue pactada en, por ejemplo, en dólares, en lempiras, en cualquier otra moneda. Tenemos el monto de la operación. Este sí es importante colocarlo en moneda local, en lempiras. Tenemos descripción, si son otros ingresos, egresos, el monto, ¿verdad? Y su descripción. Aquí, como podrán ver, pues tenemos a nuestro lado derecho de la pantalla tenemos un resumen. Aquí nos tira nuestro RTN, cuál es el nombre de la sociedad, el periodo, aquí sería 2025-01, el nombre de la declaración, la fecha de inicio, fecha de fin, y que estamos en plazo o no, ¿verdad? Tenemos el total de las transacciones, aquí lo calcula automáticamente cuántas transacciones estamos reportando y el monto de estas operaciones. Tenemos por otro lado la sección B, que es información general de las operaciones, información específica del declarante. Aquí nos pregunta cuál es la actividad principal del declarante. Aquí nos pregunta un tema muy, muy importante. Aquí nos pregunta cuál es el resultado operativo, ¿verdad? Aquí independientemente si nosotros utilizamos el margen operativo, que es la utilidad operativa dividido las ventas para algún análisis de precios de transferencia, aquí nos lo está pidiendo de nuevo. O inclusive si no lo utilizamos para reportarlo en las operaciones de la sección A, de igual forma hay que colocarlo aquí, ¿verdad? Entonces aquí nos lo está colocando si es positivo, ¿verdad? En caso de que sea negativo, nos da la opción a indicar si se tuvo que realizar un ajuste de precios de transferencia. Esto va a depender específicamente de las transacciones que estamos analizando y del método que estamos utilizando y por supuesto de cuál fue el resultado. Dependiendo del análisis, habría que verificar la necesidad acá si nuestro resultado operativo es negativo, si en efecto habría que reportar algún ajuste o no, ¿verdad? En tanto que si es positivo, no nos mostrará esa parte, luego nos consultará si tuvimos alguna reorganización empresarial, tenemos información del grupo económico, aquí como se podrá dar cuenta, hay ciertos matices que ya van en función del reporte país por país. Entonces aquí nos está preguntando información del grupo económico, quién es la casa matriz, cuál es el país de la casa matriz, cuál es el grupo económico, si es una entidad informante del reporte país por país o no, ¿verdad? Em, cuál es el país de la entidad informante, si es distinto al de la casa matriz, cuál es el grupo económico de esta entidad matriz última. em, en fin, nos pide mucha información en función de nuestra matriz y si tiene la obligación de presentar el reporte país por país o inclusive si hay alguna entidad que es una matriz subrogada, ya Carol nos lo explicará más adelante, que tiene que ser una entidad diferente a la matriz o a otra entidad informante del reporte país por país. También nos pregunta si contamos con un sitio web del declarante y cuál es la cantidad de empleados que tuvimos en el último año fiscal. Esto es en relación al contenido como tal de la declaración informativa. También tenemos información del punto C, que es de precios de transferencia. Aquí básicamente lo que nos está preguntando es si contamos con un estudio para poder realizar esta declaración. Luego nos pregunta quién fue la firma consultora o especialista y cuál es su país de origen y su número de identificación tributario, ya sea local o del extranjero, ¿verdad? Aquí importante mencionar que si fallamos en la fecha límite, aquí como podrán ver, aquí se ve la fecha, em, la hora y el día, ¿verdad? Entonces, si nos pasamos del 30 de abril en automático, estaríamos sujetos a una multa de $10,000, ¿verdad? Entonces, según el Código Tributario. Esta es una de es la multa, vemos que es una de las multas más grandes de toda la región en cuanto a incumplir con esta obligación de precios de transferencia. Entonces, es muy importante que podamos tener todo el detalle de las transacciones, que tengamos bien identificadas nuestras partes relacionadas,
que podamos hacer un análisis que realmente no estamos dejando ninguna transacción por fuera, ¿verdad? Porque también otro tema es de que se ve si la declaración tuvo errores y que presenta inconsistencias, y ahí ya da un tema de interpretación, porque ya se va a una cuestión de que si fue de forma deliberada o no. Entonces, la recomendación más conservadora es que podamos tener conciencia de todas las transacciones que estamos reportando para poder estar tranquilos de que estamos dejando todas las operaciones en la declaración informativa. Algunas mejores prácticas para poder ir cerrando este tema es pues la realización de este análisis preliminar que les comentaba para poder determinar si hay necesidad de algún ajuste. Luego tenemos el contar con una política de precios de transferencia, que esta nos sirve para establecer si las contraprestaciones pues están efectivamente en cumplimiento con este principio arm's length o el principio de libre competencia. También tenemos que haya una consistencia entre el estudio y lo que estamos reportando en la declaración informativa de precios de transferencia. Por supuesto, también que haya coherencia con la declaración del impuesto sobre la renta, ¿verdad? En cuanto a los montos que estamos reportando. Revisión periódica de los riesgos fiscales, si tenemos alguna identificación en alguna operación que pueda ser considerada de alto riesgo, ya lo comentamos anteriormente. Mario lo estuvo comentando también en temas de, por ejemplo, de regalías, donde, por ejemplo, ya el fisco puede ver un tema de cuáles son las acciones DEMPE, ¿verdad? Cuál es la participación de la entidad local en cuanto a ese intangible, y si realmente pues el porcentaje de regalía que se está pagando es el adecuado o si debería ser menos, ¿verdad? También tenemos, por otro lado, identificación de contraprestaciones de mercado previo a la realización de transacciones entre partes relacionadas, y, por supuesto, mantener evidencia documental de la forma en la que se tomó la decisión, si hubo algún cambio, si hubo alguna forma de establecer algún precio, y, por supuesto, los acuerdos intercompany que reflejen sobre todo sustancia y realidad económica para poderlo presentar ante una fiscalización con la autoridad tributaria. Entonces, con eso estamos en cuanto al contenido de la creación informativa y del estudio de precios de transferencia. Y ahora vamos a pasar al siguiente punto y dejo en el uso de la palabra a mi estimada Carol Abuchaibe. Hola, buenos días a todos. Encantada de estar en este espacio. Gracias, Joshua. Y bueno, a la Cámara también por la oportunidad y a todos los participantes por tomar el tiempo de discutir con nosotros estos temas. De nuestra parte, bueno, encantado de estar compartiendo estos temas también con ustedes, ¿no? De la última parte de nuestra presentación, voy a comentarles acerca de lo que son las obligaciones de reporte país por país, country by country, digamos que fueron recientemente incorporadas en la normativa hondureña, digamos, cobrando vigencia a partir de los ejercicios fiscales 2020-2025. ¿Ok? Si podemos pasar a la siguiente slide, Joshua, por favor. Básicamente, el reporte país por país se incorpora en Honduras. Digamos, pensamos que es porque Honduras, como bien lo comentó Joshua, forma parte del marco inclusivo BEPS. Y bueno, es una jurisdicción que en ese sentido, digamos que tiene la intención, al formar parte de este marco inclusivo BEPS, de cumplir con todas las documentaciones justamente sugeridas por las acciones BEPS, que como bien las comentó Joshua, como parte de la acción 13 se contempla la obligatoriedad de tener tanto local file, master file como country by country report. Entonces entendemos que bajo estas condiciones, digamos, fue incorporada esta nueva norma en Honduras y fue incorporado a través del decreto SAR 653-2023 y, como comenté, cobrando vigencia a partir de los ejercicios fiscales 2025, ¿no? ¿A quién aplica esta normativa o estos cumplimientos de CBCR, Country by Country Report o reporte país por país, que son los diferentes nombres que le damos? Bueno, básicamente aplica a todos aquellos grupos multinacionales que tengan ingresos consolidados iguales o superiores a los 750 millones de euros
o 19.000 millones de lempiras. ¿Ok? Más adelante vamos a entrar un poquito más en detalle con el entendimiento de este mínimo, pero lo que quiero transmitirles en esta ocasión es que básicamente, si yo como contribuyente hondureño no pertenezco a un grupo multinacional que supere este umbral, eh, pues en concreto no voy a estar sujeto a estas obligaciones. Es decir, no por el hecho de que esté sujeto a obligaciones de precios de transferencia, que fue las que mencionó Joshua, tanto de local file o estudio de precios o declaración informativa, automáticamente tengo que estar, digamos, sujeto a esta obligación, sino que, digamos, son todos aquellos miembros de grupos multinacionales que superen este umbral, ¿ok? ¿Y cuáles serían las obligaciones que plantea esta norma? Bueno, son dos. La primera de ellas es la notificación del conteo de Country Report, la cual tuvo ya un primer vencimiento al 31 de diciembre de 2025, correspondiente al año fiscal 2025. ¿Ok? Y bueno, de la cual ahora le vamos a comentar un poco de aprendizajes que tuvimos de este primer vencimiento. Importante, ya creo que en un abrir y cerrar de ojos se nos va a llegar el próximo vencimiento, que sería en el correspondiente al 2026, en diciembre de 2026, ¿no? Porque recordemos que, bueno, las obligaciones de country by country, al igual que el resto de las obligaciones de precios, son de manera anual, ¿ok? Y como segunda obligación tenemos el reporte de country by country en sí, ¿no? Entonces, esta obligación tiene vencimiento 12 meses posterior al cierre del ejercicio de la Ultimate Parent del grupo. Ahorita vamos a ver qué se define como UPI. Y, por ejemplo, si tenemos pues que el cierre del año fiscal sería el 31 de diciembre de 2025, que pues, como comenté, es el primer año sujeto a la obligación, entonces el primer vencimiento de este reporte lo vamos a tener al 31 de diciembre de 2026. Y bueno, así sucesivamente de manera anual todos los cumplimientos. Antes de pasar tal vez a ver el contenido de estas obligaciones, bueno, básicamente quisiéramos comentarles algunas definiciones claves que estipula la norma, que también vienen de las guías de la OCDE con relación a lo que es la acción 13 y el reporte pues país por país, y son las siguientes, ¿no? La primera de ellas, muy importante, es la definición de grupo multinacional, que cómo ha definido, digamos, nuestra normativa interna en Honduras, grupo multinacional. Bueno, lo ha definido de dos maneras. La primera de ellas es, digamos, cualquier grupo que tenga al menos una empresa en una jurisdicción diferente a su propia jurisdicción, ¿no? Es decir, digamos que si es un grupo hondureño y tiene al menos una entidad fuera de Honduras, básicamente entraría bajo este alcance, ¿no? Lo que se define como grupo multinacional. Si, digamos, soy un grupo hondureño que no tengo ninguna participación en el exterior, entonces pareciera no entrar bajo este alcance, ¿no? Esta definición que indica la norma. Y la otra definición es cualquier empresa residente también en Honduras que tenga un establecimiento permanente o sucursal fuera de Honduras, en otra jurisdicción, ¿no? Como segundo concepto clave de la norma es la UPI o entidad Ultimate Entity, entidad matriz última, también denominada, ¿no? Que no es más que aquella entidad, y así la define la norma en línea también con las guías de la OCDE, que tiene el control accionario directo o indirecto, digamos, de las subsidiarias del grupo, y que bajo esa condición básicamente tiene la obligatoriedad de consolidar los estados financieros del grupo, ¿ok? Esta sería la denominada UPI. Luego, un concepto importante es la entidad integrante. La define la norma como cualquier entidad que forme parte del grupo multinacional. En esto, por supuesto, entrarían desde luego los contribuyentes hondureños, bien sea subsidiarias, establecimientos permanentes, situados en Honduras, que formen parte pues, de este grupo multinacional bajo estas condiciones, ¿no? Es decir, que consoliden sus estados financieros con el grupo multinacional, porque pues a veces nos da la duda de que si hay alguna entidad que forma parte del grupo, pero bajo otra, digamos,
tal vez bajo otra figura que no sea una subsidiaria, una sucursal. Entonces, digamos que todos los conceptos están como concatenados, ¿no? Entonces, integrante aquella que forma parte del grupo y que consolida con el grupo. Y por último, una entidad sustituta o la Surrogate Parent Entity, que básicamente es una entidad que designa el grupo multinacional para preparar y presentar el country by country en lugar de la UP, es decir, en otra jurisdicción, ¿no? Y esto puede ocurrir bajo ciertas condiciones que más adelante quizás vale la pena comentar un poquito más en detalle. Si pasamos, Joshua, porfa, a la segunda lámina, allí pues tenemos un poco las sanciones de la no presentación o presentación tardía de este par de obligaciones. Como comenté al principio, y Joshua también lo había mencionado, ya pasamos una primera obligación y ahora viene la segunda, que es la de la presentación del country by country. Y en la siguiente lámina, Joshua, porfa, está lo que es el contenido de este par de obligaciones, ¿no? Y ahí quiero detenerme un poco porque hubo mucha confusión, ¿no? Al inicio de la incorporación de esta normativa en Honduras, en cuanto a lo que era un reporte, qué era el country by country, qué es la notificación, estoy sujeto o no a ambas obligaciones, qué debo hacer. Entonces fue un poco digamos, las dudas que se suscitaron producto de estas obligaciones en el primer año. Entonces, acá comentarles que el reporte país por país, el country by country, básicamente es un reporte bastante extenso, complejo, que debe preparar la IUP, ¿no? Específicamente, digamos, está diseñado para que sea preparado por esta entidad y presentado por esta entidad en su jurisdicción, ya que compila información básicamente de todas las entidades que componen el grupo, o sea, todas las entidades integrantes, ¿no? Como lo denomina la norma. Inclusive entidades que pueden estar bajo categorías Dorman o cualquier otra entidad, pues que consolide con el grupo, está obligada a ser reportada en este reporte. Entonces, básicamente es una información bastante pesada y el contenido que nos sugiere la norma local es bastante similar al contenido que sugiere las guías de la OCDE, que bueno, básicamente a la entidad que le corresponda presentar el country by country en Honduras va a tener que reportar el nivel de ingresos pues de cada entidad integrante del grupo, beneficios antes de impuesto, digamos, el impuesto pagado y devengado, también pues tasas efectivas, el capital declarado, beneficios no distribuidos y datos como número de empleados y activos de cada una de estas entidades integrantes, ¿no? Recordemos que este reporte tiene como propósito hacer una apertura de información de manera de ser un poco más transparentes en cuanto a la documentación de precios de transferencia. Inclusive actualmente, pues el contenido del country by country está siendo utilizado para lo que es todas las normativas BEPS 2.0, del impuesto mínimo global, en fin, ¿no? Entonces, digamos que el diseño de este reporte es bastante complejo y es muy pesado. Entonces, inicialmente, quien está obligado a presentar este reporte, básicamente son grupos multinacionales que residen en Honduras y que superen el umbral anteriormente mencionado. ¿Ok? Y como una segunda obligación tenemos la notificación, que bueno, su vencimiento fue primero, pero la menciono de último por ser más sencilla y además yo diría que es como hasta accesoria, ¿no? Porque básicamente tiene el propósito de informarle a la autoridad quién es la entidad encargada de presentar este reporte país por país, ¿no? Entonces, básicamente el formato que nos plantea nuestra norma local en Honduras es un formato de 4 preguntas muy sencillas, las cuales estaban siendo respondidas a través del portal del azar. Y bueno, por supuesto, el primer vencimiento fue el 31 de diciembre 2025 con relación a este fiscal year, y luego ahora el 31 de diciembre 2026 vamos a tener pues un segundo vencimiento de esta notificación. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que me plantea esta notificación? Bueno, en principio, si el contribuyente hondureño forma parte de un grupo multinacional, volvemos a los conceptos básicos que establece la norma. Entonces, ese es el primer check que tenemos que hacer.
formo o no formo parte de un grupo multinacional. Y el segundo check es si ese grupo multinacional está sujeto a las obligaciones de country by country, que sencillamente la respuesta se responde si paso o no el umbral que les mencionaba previamente. ¿Ok? Como segunda pregunta, tenemos si el contribuyente hondureño goza de la condición de entidad matriz o UPI. Entonces, allí pues debo responder si soy una casa matriz hondureña, digamos de un grupo multinacional que tenga presencia a nivel internacional. Como tercera pregunta, si el contribuyente hondureño goza de la condición de entidad matriz subrogada. Ahí de nuevo pasamos a los conceptos que estipula la norma si, digamos, he sido designado por el grupo multinacional para hacer el reporte país por país. Por supuesto, entonces ahí aplicaría, digamos, reportarlo en Honduras. Y la última pregunta tiene que ver con que si el contribuyente hondureño corresponde a una entidad informante. Y este es un concepto que ha incorporado pues la norma y básicamente se refiere a que si, digamos, la entidad informante en conclusión es toda aquella entidad o UPI o entidad matriz subrogada que esté, digamos, obligada a hacer este reporte país por país. ¿Ok? Entonces, como ven, básicamente, y si quieres, porfa, Joshua, quería regresarme a la primera lámina antes de ir a los takeaways, porque es importante, digamos, entender la diferencia entre ambas obligaciones, en principio, y tener claro que si soy un grupo multinacional que resido en Honduras y estoy sujeta a la obligación del reporte del country by country en Honduras, también estoy sujeta a la obligación de la presentación de la notificación. No así, por ejemplo, si soy una subsidiaria. Una subsidiaria, pues básicamente, si en principio, si forma parte de un grupo multinacional sujeto a estas obligaciones, a quien le corresponde, por supuesto, hacer el reporte es a la UPI en su respectiva jurisdicción y solamente a la entidad subsidiaria en Honduras tocaría, digamos, reportar la notificación año con año indicando esta información. Como ven, básicamente allí se aclara un poco la confusión inicial que había, ¿no? Y con relación inclusive a la cual la autoridad tuvo que emitir en diciembre unas respuestas, ¿no? de preguntas frecuentes relacionadas con este cumplimiento, un poco para aclarar ciertas dudas, ¿no? Y adicionalmente quería comentarles, y por eso regresé a esta lámina, que bajo el ámbito de aplicación del country by country existe una disposición en la norma, básicamente en el artículo segundo del decreto 653/2023, que estipula una posible, digamos, una posible presentación del reporte país por país en Honduras por una subsidiaria hondureña, así sea que la matriz lo haya presentado o no, y digamos, parte de estas tres condiciones que se reflejan acá en el ámbito de aplicación, ¿no? Entonces, la norma nos indica que una entidad hondureña, un contribuyente hondureño, pudiera estar obligado a presentar el country by country, así no sea, digamos, la UPI, ¿no? Cuando se cumple con esta primera condición de que la UPI no esté obligada a hacer el reporte en su jurisdicción. Esto ocurre a veces cuando hay jurisdicciones que no contienen normativa o legislaciones de CBCR, entonces digamos que a esto se le puede pues llamar la obligación de que se presente en esta jurisdicción. Esto está estipulado en nuestra norma en Honduras. Luego, por ejemplo, si la jurisdicción de la UPI no tiene un acuerdo de intercambio de información con Honduras o no forma parte del MCCA, que es básicamente un acuerdo, eh, digamos, macro, en el cual participan varias jurisdicciones, también miembros del marco inclusivo BEPS, para intercambiar información en cuanto a country by country reports. Y una última condición es que si, por ejemplo, la jurisdicción de la UPI ha cometido alguna omisión sistemática o no ha intercambiado información, básicamente es lo que significa la omisión sistemática. Entonces, lo interesante de esta disposición y que quiero que llevemos en mente es, si nuestra norma estipula de que digamos, un contribuyente hondureño pudiera estar sujeto a hacer la presentación del country by country, sea a través de un secondary filing o la asignación, digamos, de que sea una entidad subrogada,
en fin, o que se cumplan algunas de estas condiciones. Pero lo importante de este artículo es que la norma lo dejó suspendido previo digamos, sujeto a un aviso que tiene que ser emitido por parte del SAR para activarlo. Entonces, por lo pronto, no está activado, con lo cual, pues, si tenemos esa preocupación de que si yo como subsidiaria tengo que hacer un secondary filing del reporte país por país en Honduras, importante, hay que esperar al aviso del SAR para que esto quede activo. ¿Ok? Entonces, bueno, habiendo creo que comentado todo el tema normativo, ahí sí tal vez pasar a los takeaways, digamos, que queríamos comentarles como parte de esta presentación el día de hoy, y un poco el aprendizaje de de este primer vencimiento que tuvimos de la notificación en diciembre 2025, ¿no? Creo que uno de los primeros, de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta es la información que se reporta en la declaración informativa de precios de transferencia. Recordemos que el country by country es otra de las obligaciones de documentación de precios, y básicamente si estoy sujeta a estas obligaciones, debo de informarlo previamente en la declaración informativa, que como comentó Joshua, tiene vencimiento este mes, y es muy sensitiva pues la información que yo declare en esta declaración. Entonces, si yo reporté allí que formo parte de un grupo multinacional sujeto a estas obligaciones, o si soy la UPI, o si soy una entidad subrogada, entonces, por supuesto que allí se van a detonar todo el resto de las obligaciones en consecuencia relacionadas con el country by country. Es decir, si yo declaro en la declaración que formo parte de un grupo multinacional, así no sea la UPI o no sea una entidad subrogada, se supone que no voy a estar sujeta a la obligación de presentación del country by country, pero sí de la notificación. Entonces, muy importante es el cuidado del llenado de esta información en la declaración que tenemos ahora en puerta del 2025, en abril 2026. Como otro aspecto importante era lo que les mencionaba al principio con relación a lo que es el umbral para la definición de este mínimo, de que, digamos, cómo yo como grupo multinacional defino si estoy dentro de la sujeción o no. Digamos que para grupos multinacionales muy, muy grandes, en donde no hay duda y están acostumbrados a hacer este filing a nivel internacional en otras jurisdicciones, tal vez no haya la duda, pero habían grupos multinacionales que sí tenían la duda de que si entraban bajo el umbral o no, y la duda se presenta es porque la normativa trae una definición de lo que es grupo multinacional excluido, que no es más que todos aquellos grupos que no van a formar parte de los grupos multinacionales sujetos a las obligaciones de CBC, y básicamente son todos aquellos grupos que no cumplan con este umbral de los 750 millones de euros o los 19.000 millones de lempiras. Sin embargo, lo curioso de estos mínimos estipulados en la normativa local es que se estipularon en dos monedas. Entonces, esto traía un poco de confusión para los contribuyentes que querían definir, bueno, formo o no parte de un grupo multinacional, cuál es el mínimo que debo considerar. Y de hecho fue una de las consultas que se les transmitió a la autoridad, y pues ellos han aclarado de que si, digamos, corresponde a un grupo multinacional hondureño, pues básicamente el monto que se debería de considerar es el monto en lempiras, y si soy un grupo multinacional, digamos, con residencia en el exterior o cuya UPI está en el exterior, entonces tomar en cuenta el monto en euros, que básicamente ambos montos significan básicamente el mismo mínimo, porque el monto de los 19.000 millones de lempiras fue, digamos, un monto estipulado bajo lo que era la sujeción de CBC que se puso en práctica a partir del 2015 de acuerdo a los lineamientos BEPS. Entonces, básicamente ese era el equivalente de la traducción al monto en lempiras. ¿Ok? Luego, pues, básicamente con esto quedó aclarado cuál umbral debo de tomar en consideración. Digamos, para ir finalizando también en cuanto a lo que sería aquellos contribuyentes, de nuevo, si yo estoy sujeto al Country by Country Report, yo como UPI que resido en Honduras, entonces estar pendiente que ese es un vencimiento que tenemos todavía pendiente
del fiscal year 2025 a diciembre del 2026. Y así sucesivamente se me va a ir generando año con año. Y bueno, importante que todavía no ha sido solucionado, pues este tema del aviso que tiene que emitir la autoridad para definir, pues, si lo que les comentaba de una potencial presentación por parte de una subsidiaria hondureña del country by country de la casa matriz en Honduras. Entonces, este artículo básicamente sigue quedando suspendido hasta tanto no haya un aviso por parte de la autoridad para poder activarlo. Esto, digamos que de alguna manera ha sido como los aprendizajes que nos trajimos de este primer vencimiento que fue la notificación del 2025. Todavía nos falta, repito, uno al 2026, ahora con la obligación del country by country, en el cual pues vamos a tener que comentarles más adelante cuál ha sido la experiencia en cuanto pues al filing de este cumplimiento. Pero bueno, esperamos haber aclarado un poco respecto a este tema. Y bueno, básicamente creo que con esto damos fin al contenido que traíamos en nuestra presentación por el día de hoy. Bueno, quedamos atentos a cualquier pregunta o consulta que tengan de todo lo que hemos compartido con ustedes. Sí, Muchísimas muchas gracias, Carol. Muchas gracias, Joshua. Adelante al equipo administrativo de AmCham. gracias, muchas gracias a todos por su excelente ponencia. Partiendo de lo que acabamos de escuchar, avanzamos ahora hacia el siguiente punto en nuestra agenda, que es la sección de preguntas y respuestas. Si no han enviado sus consultas, les invitamos a enviarlas a través de la sección de Q&A. Como primera pregunta tenemos, respecto a los servicios intergrupo, ¿cuál es el riesgo de que los servicios se facturen desde holding hacia la empresa operativas en el resto de países? Muchísimas gracias. Bueno, es una pregunta bastante interesante y que quizá nos gustaría repreguntar algunos temas, ¿verdad? Porque lo que dice es, ¿cuál es el riesgo de que los servicios se facturen desde la holding? Pero una de las preguntas serán, ¿las personas que están prestando el servicio están en la holding, ¿verdad? ¿O es realmente la holding la que está prestando el servicio hacia las empresas o operativas, ¿verdad? Porque, a ver, si la respuesta fuese que no, entonces el riesgo es alto. ¿Por qué? Porque entonces veríamos que no hay sustancia, que la holding está prestando un servicio sin tener a las personas necesarias para poder prestar ese servicio, ¿verdad? Ahora, si la respuesta fue que en la holding sí están las personas, no sé, pongamos un ejemplo, el servicio de mercadeo, el equipo de mercadeo está en la holding y desde allá se determina la estrategia mercadológica para todo el grupo y desde allí se le factura a cada una de las operativas. Bueno, si ahí está el equipo de mercadeo, ahí están los sueldos, ahí están las personas, etcétera, no debería de haber ningún riesgo. Lo único es que tendríamos que revisar lo siguiente. Uno, que el precio se considere de mercado para que cumpla con precios de transferencia. Dos, que se cumplan los requisitos de ley, ¿verdad? Por ejemplo, si hay que aplicar alguna retención, que se aplique, ¿verdad? Y etcétera. Ahí tendríamos que revisar que todos los otros requisitos se cumplan para que no haya problemas con la deducibilidad. Esa sería entonces la respuesta. Muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, en su conocimiento, ¿se deben declarar en la declaración informativa las transacciones de balance aun cuando se han derivado del estado de resuelto? ¿Se puede argumentar que las mismas no se reportan tomando en consideración que el espíritu de la ley de PT se enmarca en conocer las transacciones que afectan el resultado y por ende en el pago de ISR, correcto? Muy bien, esta es otra muy buena pregunta porque en efecto, a ver, las transacciones con compañías relacionadas que debiesen tener un análisis de precios de transferencia son aquellas que impactan el estado de resultados y que impactan la determinación del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Eso, digamos,
como un primer antecedente es lo que habría que tomar en consideración. Pero sí pueden existir algunas transacciones que estén en balance que aunque en ese año no hayan impactado el estado de resultados, quizás sí podrían tener una repercusión de precios de transferencia. Les pongo el ejemplo. Tenemos una cuenta por cobrar de mucha antigüedad en el balance, ¿verdad? Por una transacción que se hizo, pongamos, hace 5 años. Esa transacción de hace 5 años se evaluó desde el punto de vista de precios de transferencia y se confirmó que cumplía con la normativa. Todo bien. Pero luego ha pasado ya un plazo de 5 años, esa cuenta por cobrar no se ha recuperado. La pregunta allí sería, aunque no haya un impacto en este periodo, en el estado de resultados, ¿será que esa cuenta por cobrar yo ya le debería de cobrar un interés? La respuesta podría ser que sí, porque esa cuenta por cobrar, si fuese con un tercero, o yo estaría pidiéndole que me pague, que me pague, que me pague, o ya le estaría cobrando intereses, ¿verdad? En decir, mira, te estoy financiando, la transacción fue hace 5 años, no me has pagado, te tengo que cobrar un interés porque no me has efectuado el pago de la cuenta pendiente, ¿verdad? Entonces, yo creo que habría que evaluar caso por caso a la persona que nos hace esta excelente pregunta para poder ver si son solo cuentas de balance. Puede ser que no sea necesario reportarlo en la declaración informativa, pero habría que hacer un análisis un poco más a profundidad. Si no, esa transacción quizá no está teniendo, pero sí debería de tener un impacto en el estado de resultados, como por ejemplo el financiamiento que mencionaba yo de esa cuenta por cobrar tan atrasada. Muchas gracias. ¿Cuál es la opción para informar una transacción material, pero no con una empresa relacionada directamente, sino que con el dueño, sino que por el dueño que forma parte del gobierno corporativo y no de la junta directiva? En la OBI del SAR ya no se refleja en relación 18 sin relación. ¿Cómo se puede informar? Excelente, excelente. Sí, adelante, Carol. Perdón. Aló. Sí, no, no, no. Perdón, no, hubo una confusión, disculpen. No, si gustan, yo contesto esta pregunta. Sí, es una muy buena pregunta. Ahí para comentarles, creo que el primer punto esencial sería hacer un análisis de si en efecto esta persona que tiene esta participación en el gobierno corporativo toma o forma parte, digamos, de las decisiones importantes que tengan que ver entre ambas entidades. Creo que ese es el punto importante. Una vez nosotros ya determinemos que en efecto, por esa relación que se tiene, esta persona puede tomar decisiones que afecten a la otra parte, pues aquí tendríamos que seleccionar alguna de las otros criterios de vinculación que nos permite la declaración informativa de precios de transferencia, que en este caso podría ser el declarante es controlador o declarante es controlada. Digamos, hay otras opciones ahí que podrían entrar dentro de esta descripción, pero por supuesto lo primordial es verificar que en efecto esta persona sí tiene un poder para influir en la otra parte y a partir de ahí ya considerarlo como relacionado. Porque si no se cumple con esa premisa, pues aunque esté en el gobierno corporativo, si no hay otro tema que tenga que ver con un criterio de vinculación, como por ejemplo participación accionaria, o porque formen parte de un mismo grupo empresarial, pues entonces de esa cuenta no se deberían de considerar como parte relacionada. Entonces sí habría que revisar un poquito más ese tema. Listo, muchas gracias. En el caso que una empresa logre identificar al cierre contable que es necesario ajustar las operaciones y ese registro se logra hacer antes del cierre y también se paga la retención por el gasto contabilizado. Ese ajuste pasa a ser considerado gasto deducible.
Esta también es una muy buena pregunta y yo creo que va muy en línea con lo que platicaba tanto Joshua como Carol, ¿verdad? Esas buenas prácticas de ir revisando a medio año, hacer revisiones preliminares para ver cómo se cree que va a ser el cierre. Si una compañía logra verificar antes del cierre que una de las transacciones necesita algún ajuste, procede contablemente, lo documenta, en este caso hablan de un pago de retención, si fuese aplicable, y también lo hace, no debería de tener una implicación fiscal negativa, ¿verdad? Pueden haber ajustes a los ingresos, ajustes a los costos y gastos, ¿verdad? Pero normalmente cuando lo hacemos previo al cierre, lo logramos documentar, hacemos los registros contables, tomamos las decisiones tributarias correctamente, como pagar, por ejemplo, la diferencia de la retención, no debería de haber una implicación fiscal negativa y es algo que nosotros recomendamos hacer. Listo. Excelente presentación. Entiendo que si como grupo no alcanzamos el umbral de 750 de euros, pero el Empiras excede los 19.000, no aplica el reporte país por país si nuestra matriz se encuentra fuera de Honduras. Sí, ahí paso a responder, ¿no? Justamente era una de las inquietudes que se suscitaron con relación a este mínimo y como comenté, básicamente en consultas con la autoridad nos aclararon que el umbral de los 750 millones de euros versus los 19.000 millones de lempiras no son umbrales alternativos, ¿no? Básicamente es el mismo umbral. Entonces, y como comenté previamente, ellos han sugerido o han interpretado esto de esta manera. Si, digamos, hay un grupo multinacional que está fuera de Honduras, debería de regirse por el umbral que estipula su respectiva norma, bien sea en euros, dólares, este, y digamos que ellos definan si están sujetos o no a estas obligaciones y no por el umbral en lempiras. Entonces, en este caso de la pregunta, pues básicamente deberían de guiarse es por el respectivo umbral que establezca la normativa de la casa matriz, y no por el umbral establecido de las 19.000 lempiras. Si no se supera básicamente el umbral en su respectiva jurisdicción, no sería un grupo sujeto a las obligaciones y con lo cual, por supuesto, el contribuyente hondureño tampoco. Pero pues si sí supera ese umbral en esta moneda, en su respectiva jurisdicción, sí entraría bajo la sujeción. Listo. Gracias por su presentación. Respecto a las transacciones con empresas ubicadas en zonas libres, se deben de reportar y analizar las transacciones celebradas por un contribuyente de régimen general con vinculadas en zona libre o también aquellas celebradas con terceros independientes por estar ubicadas en zona libre, régimen preferente. ¿Cuál es su postura? Gracias. Sí, esta es una muy buena pregunta que nos lo han preguntado bastante y precisamente está relacionada con los contribuyentes que tienen partes vinculadas y que estén en una zona libre o en un régimen especial, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el espíritu de precios de transferencia es verificar que las operaciones entre relacionadas se hayan dado como que si fueran entre terceros. Entonces, en este caso, bueno, nuestro criterio es que no aplican aquellos que son terceros independientes y que estén ubicados en una zona libre o un régimen preferente, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Listo. Si en una cuenta de balance tengo saldo inicial cero, luego tengo un movimiento de cargo y crédito por el mismo valor, lo que hace que mi saldo final sea cero, pero que si hubo un movimiento, igual debo reportarlo en la declaración de PT en el apartado de cuentas de balance. Esta también es una buena pregunta, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, al inicio del año estaban cero, al final del año está cero, pero si
existieron movimientos durante el año, nuestra recomendación es que sí se reporte. ¿Por qué? Porque no importa que al final del año ya esté liquidada, por ejemplo, la cuenta por cobrar o la cuenta por pagar, pero si existieron movimientos en el año, seguramente el fisco, en este caso el SAR, espera que se reporten, ¿verdad? Porque definitivamente, si hubo movimientos es porque alguna transacción hubo con compañía relacionada. Hay que ver a qué precio se hizo, si cumple o no con el principio de libre competencia y por ende con la normativa de precios. Entonces, nuestra recomendación conservadora es que sí se reporte. Listo. Excelente capacitación. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de políticas de precios de transferencia? Cuando mencionan políticas, es cuál debe ser la metodología de cálculo de precios. Dos, si una empresa produce el mismo producto desde los dos lugares, siempre en Honduras, pero con costos diferentes, ¿se podría hacer una diferencia de precios entre compañías o se tendría algún riesgo de generar una alerta en aduanas y cuestionen el valor declarado? Sí, interesante la pregunta. Digamos que en principio, respondiendo pues a la primera parte de la misma, las políticas de precios básicamente lo que buscan es establecer en efecto una metodología, digamos, de cálculo del precio de transferencia, o no necesariamente tiene que ser un precio en sí, porque pues desde el punto de vista de precios manejamos varios métodos o varias metodologías que pueden estipular también márgenes, pero sí tratan de establecer las bases de estas, digamos, de manera previa que se dé la transacción intercompañía para que se lleve a cabo ya de antemano a valor de mercado, a lo que se considera valor de mercado en el argot de precios de transferencia. Y básicamente depende en la respuesta de la parte 2 de la pregunta, si una empresa produce desde un mismo lugar bajo costos diferentes, dependen las condiciones bajo las cuales se den estas transacciones, porque, digamos, bajo las metodologías de precio, mucho cobra en juego las condiciones bajo las cuales se den las transacciones, las características de los bienes que se intercambian, por ejemplo. Es decir, digamos, hay muchos aspectos alrededor como para estipular una política, digamos, flat o plana, ¿no? Dependiendo pues de las condiciones de las transacciones. En conclusión, es que se van a estipular. Y bueno, digamos, si esto puede generar una alerta o no en aduana, depende de un poco la manera en la cual sea vista por parte pues de la autoridad ciertos ajustes, digamos, que se puedan dar en los precios de intercompañía. No necesariamente las políticas de precios de transferencia per se pueden generar alertas en aduana, sino más que todo si existen ajustes productos de estas políticas. Pero lo que se propone muchas veces con estas políticas es evitar estos ajustes y que se haga un cálculo adecuado de manera de no presentar estas alertas. Listo, muchas gracias. Y como última pregunta tenemos, en la declaración realizada en el 2025 correspondiente al año 24, en la oficina virtual no dejaba escribir otro número que no fuera 0.01 en la cosilla de primer cuartil. Sí, gracias. Ese es un tema que nosotros estuvimos revisando justo con la última modificación que se realizó precisamente el año pasado y que nos puso en muchas carreras. Sí, ahí habría que verificar como primer punto de recomendación es si en efecto el rango que se está reportando no aplica, ¿verdad? Porque a lo mejor es una operación de reembolsos o tiene alguna otra naturaleza, pues habría que colocar cero. em, si no deja, si persiste el tema de no poderlo ingresar como 0.0, pues tendríamos que seguir con el 0.01 y así con la mediana y el cuartil superior, ¿verdad? Entonces, nota importante, sí, sería verificar si en efecto aplicaría colocar eso y si se estamos seleccionando adecuadamente el método para reportar esa transacción.
Listo, muchas gracias. Con esto hemos llegado al final de la conferencia. Gracias a todos por su tiempo. Queremos agradecer nuevamente a todos los participantes por habernos acompañado en este evento de suma importancia, temas relevantes de precios de transferencias en Honduras, obligaciones, tendencias de fiscalización, BEPS y en especial agradecemos a Deloitte y por supuesto a Mario Coyoy, Carol Abu Shaibe y Joshua Rivera, quienes hicieron posible que realizáramos el evento de esta mañana. Agradecemos a nuestros miembros del Sponsors Club 2026, miembros Platino, Chevron, Crowley, KPMG, miembros Oro, IMSA, Louis Dreyfus Company y miembros Plata, Central Law y García Bodan. Les recordamos a todos que si desean ver nuevamente la conferencia, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de AmCham Honduras, donde podrán encontrar todos nuestros seminarios y conferencias en línea. De igual manera, se les estará enviando a sus correos el link de YouTube con un resumen de la presentación impartida el día de hoy. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook, X, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en los cuales los mantendremos informados de nuestros siguientes seminarios y conferencias. Sin más, damos por concluida la conferencia del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz día. Buen Muchas día, muchas gracias. gracias. Buen Buen día. día, muchas gracias. Hasta luego.